Hoy la mayoría de los animales de movimientos rápidos utilizan el proceso endotérmico. Son de sangre caliente. Pero se supone que los dinosaurios son reptiles, y los reptiles actuales son de sangre fría. Entonces, ¿los dinosaurios tenían sangre caliente o fría? Un buen lugar para descubrirlo es un zoológico. Paleontólogo Bob Baker. Estamos en el Zoológico Nacional, en donde están por alimentar a pequeños mamíferos, animales de sangre caliente. Y por tener sangre caliente deben comer mucho, comer todo el tiempo. Al ser de sangre caliente, el cuerpo quema calorías. Estas nunca son las suficientes, nunca. El ser de sangre fría es una cosa muy diferente. Un buen ejemplo, un felino carnívoro en la selva. ¿Cuánto pesan, Jeffrey, más o menos? Unos 3,5 kilos. 3,5. Bien. ¿Cuánta comida ingirieron por semana? Bueno, de 1,5 a 2 kilogramos. 1,5 a 2. Bien. Aquí hay unos 2 kilos de carne. Es una ración semanal para un mamífero carnívoro pequeño de sangre caliente. Cambiemos al mamífero por un lagarto de sangre fría con la misma dieta en el mismo hábitat. El zoológico o la selva. Solo se necesitaría esta esquina, una 20ª parte por semana para el lagarto por ser de sangre fría. El ser de sangre caliente es una adaptación maravillosa, pero a un precio muy alto, el de comer siempre a un promedio fabuloso. La enorme diferencia de alimentación entre reptiles y mamíferos le ofrece a Baker lo que necesita para comprobar su idea sobre los dinosaurios. Entre los depredadores de sangre caliente hay un porcentaje definido de depredador a presa. Si un depredador es de sangre caliente, necesita comer 50 veces su propio peso en un año para sobrevivir. En consecuencia, entre los animales de sangre caliente, el 2% son depredadores, el resto son presas. Un depredador de sangre fría, por el otro lado, tal como un cocodrilo, necesita comer solo 5 veces su propio peso en un año para sobrevivir, con que el porcentaje de depredadores a presa es más elevado. Cuando observamos los dinosaurios hallados, ¿qué porcentaje es depredador? ¿Un 2% de sangre caliente o un 20% de sangre fría? Bien, les diré cuál es el número. El número es el de 1 al 3%. Del 1 al 3% de los dinosaurios es carnívoro, y ese es un número de sangre caliente. ¿Un reptil de sangre caliente? Una criatura así ya no existe en la naturaleza. Sin embargo, en un aspecto importante, los dinosaurios se comportaron como si hubiesen tenido sangre caliente. Parece que han recorrido distancias enormes. Hasta donde se sabe, no hay parte en el mundo que hubiese sido límite para ellos. Sus restos aparecen por todos lados. Hadrosaurios en Japón, protocerátops en Mongolia, estegosaurios en Europa y África, saurópodos enormes por toda América del Norte y Sur, y tal vez lo más significativo de todo, hadrosaurios y ceraptosianos en Alaska. Cuesta septentrional de Alaska, a 160,9 kilómetros por sobre el círculo ártico. La mayor parte del tiempo es continente congelado, pero durante un mes en el verano, la temperatura llega hasta los 4 grados. Un equipo de científicos ha tomado ventaja del clima relativamente apacible para buscar evidencia que ayude a solucionar el debate sobre la temperatura del cuerpo de los dinosaurios. Supongamos que los dinosaurios eran de sangre caliente. ¿Cómo podrían haber soportado este clima? La mayoría de ellos no tenía pelos ni plumas que lo mantuviesen calientes. ¿Y qué habrían comido? ¿Alguien quiere rosquillas? Mucho depende de cómo era el Ártico en aquella época, hace 90 millones de años. Los investigadores se dividen en 2 grupos.
Mientras que uno de ellos busca huesos y cualquier evidencia sobre la temperatura del cuerpo de los dinosaurios, un segundo grupo formado por los paleobotánicos Judy Parrish y Bob Spicer vuela a unos 161 kilómetros río abajo en busca de plantas fósiles. Bueno, busquemos plantas fósiles. De acuerdo. Judy Parrish. Esta es la impresión de un tronco de 90 millones de años. Pueden ver el dibujo en la madera. Esta puede ser la impresión de la corteza. Podemos ver que se trata de un árbol grande. Sabemos, por otras muestras de árboles de la edad de piedra, que tenían aros de crecimiento muy anchos. Y esto nos dice que durante la época de crecimiento lo hacían a gran velocidad. Los aros generalmente tienen bandas claras y oscuras. La clara aparece durante su crecimiento en el verano, la oscura durante el otoño, cuando sigue creciendo bajo un clima frío. Estos árboles no tienen una banda oscura, y si la tienen es muy, muy delgada, lo que indica que crecían rápidamente durante el verano y luego se detenían abruptamente. Y de las hojas fósiles, Spicer y Parrish pueden deducir cómo era el clima. Aquí, en la Alaska prehistórica, la temperatura promediaba en los 10 grados centígrados. Pero, ¿podían los dinosaurios sobrevivir bajo tal clima? Una respuesta aquí, a 161 kilómetros de distancia, en donde ha estado trabajando el otro grupo. Se recolectaron más de 1000 huesos de dinosaurios en los últimos 10 años. Paleontóloga Andy Cramhart. Esta es la parte inferior de la tumba, y como pueden ver, hay pilas y pilas de huesos todos juntos. Comienza... Choqué con esta pequeña punta justo aquí. Es el omóplato, el hueso del hombro de un individuo joven. Y teniendo eso en cuenta, descubrí los huesos de ambos lados. Aquí hay un peroné, el hueso de una de las patas. Aquí una costilla, el hueso de un brazo. Creo que el del otro es bastante destruido. No está en muy buena condición. Continuará por debajo de mí en esa dirección y tendré que quitar algo sobre este costado y sobre la parte de atrás para completarlo. Y sin duda sigue también hacia el banco. Con que durante el verano, por lo menos, había muchos dinosaurios aquí, tenían sol y alimento suficiente como para sobrevivir. El clima no habría sido más severo que el del otoño en Maine. Pero ¿qué pasaba durante el invierno cuando el sol se asoma solo 4 horas por día? ¿Qué habrán hecho los dinosaurios? ¿Habrán invernado? Si fuese un dinosaurio, no querría permanecer aquí durante el invierno. 3 meses de oscuridad, con temperaturas probablemente congelantes. Con que, al igual que los caribúes modernos, por ejemplo, creo que los dinosaurios emigraban en manadas enormes, cientos o miles por vez, desplazándose hacia el norte en primavera, siguiendo la ola de crecimiento de primavera y pasando el verano en las cuestas árticas, en donde encontraban comida abundante y luz constante. Luego, a medida que pasaba el año y llegaba el invierno, volvían hacia el sur, siguiendo los recursos alimenticios.